Quizás Felipe Aljure fue conocido primero en Colombia por una película de culto, sobre la cual también hay noticias, que se llama La gente de la Universal. Esa película quizás ha sido considerada por muchos, junto con La estrategia del caracol, la más importante película colombiana que se ha hecho. Y eso pues habla muy bien de Felipe Aljure, quien ha hecho otra película más y que está a punto de sacar una tercera. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, hombre, y muchas gracias por abrirle este espacio al cine y a Tres Escapularios que estamos por estrenar. Siempre, siempre, y a eso iba, Tres Escapularios, una película que ya está a punto de ser estrenada, una especie de road movie, ¿no? Una especie de película de viaje. Es una película así que busca como explorar en la Colombia profunda. Sí. De hecho, la primera vez que nos la planteamos, que la escribimos, fue a raíz de un viaje a Pasto. Yo no conocía Pasto y me imaginé que eso era como un pueblo de los Andes, remoto, y pues nos encontramos una ciudad llena de arquitectura, de valores urbanos, de actividad cultural. Acabamos haciéndola en Cartagena por el modo y en Santa Marta por el modo en que la rodamos, buscando el brillo del Caribe, porque la hicimos sin luces, pero pues era importante de todas maneras mantener esa sensación de lejanía, por eso lo hicimos en tierra bomba, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es la idea? ¿De qué habla? Es una exguerrillera, bueno, buscan unos guerrilleros a una mujer que aparentemente los había delatado, ¿no? Y empieza toda esta persecución. Es eso, pero básicamente es una película contra la guerra y usa como disculpa a esa pareja que va en este modo de road movie, desplazándose hasta llegar a ese lugar remoto que es Tierra Bomba, en donde encuentran pues a su víctima y pues no cuento lo que pasa, sí, pero sí. Pues tiene una cantidad de giros sorprendentes al final y muy conectados con el momento histórico del país y cómo vivimos nosotros todo el conflicto en las ciudades. Felipe, ¿y ese humor negro que lo ha caracterizado a usted está presente en Los Tres Escapularios Así o es más dramático? Pues es un poco más dramático si se quiere, pero a uno se le sale pues el tema del humor, porque yo creo que los colombianos hemos usado el humor como un mecanismo de defensa para enfrentar realidades duras y tosudas que nos han tocado en este país. Yo creo que si no tuviéramos ese sentido del humor, por eso aparecemos en una cantidad de encuestas como el país más feliz y no sé qué, pero es más un mecanismo de defensa, porque sin eso pues sería patético y sería casi que improcesable la realidad que vivimos en el día a día. O sea, burlarnos de nuestra propia irracionalidad, de nuestra propia locura, cosas que son impresentables en otros países, pues aquí lo tenemos y mire lo que somos y nos reímos de eso, y detrás de eso también hay muchísima crítica. Entonces es una película ya de la posguerra, podríamos decir. ¿Usted podría llamar eso el posconflicto, cine del posconflicto? Pues nosotros lo hicimos durante el conflicto y con mucha incertidumbre de cara a qué iba a pasar, y lo que quisimos en realidad hacer era ponerle la cara a los combatientes anónimos, eso que lee uno en los periódicos, que 18 dados de baja y ni siquiera los nombres, ¿no? Nada, y solamente nombran a los comandantes. Entonces esta es una cámara que entra y acompaña a este par de personajes que son actores de teatro profesionales y tremendos, porque imagínense si para llevar encima un largometraje solamente entre dos actores, pero completamente desconocidos. Entonces nadie los puede conectar con algo y dan la sensación de que son en realidad sus personajes, además de ser grandes actores. Y a partir de ese diálogo, uno como espectador de Capital y de Ciudad, y un poco los que hemos visto la guerra en televisión, empezamos con la sensación de, estos son esos guerrilleros que nos tienen no sé qué, y empieza uno a humanizarlos y al final acaba uno dándose cuenta de que pueden ser el señor de la pizzería, la cajera del banco, la compañera de la universidad, es decir, que son gente tal y cual como uno, pero que han estado atrapados en una geopolítica en donde pues nacen en ese territorio y los reclutan y les toca hacer eso, o hay consecuencias. Entonces de alguna manera esa trampa los convierte en eso, y a nosotros de alguna manera también como que nos ilustra sobre la responsabilidad
pues no por acción, pero un poco por omisión, ¿no? Como ese olvido que hemos tenido con muchos territorios del país y que en última somos el mismo país y las soluciones y los problemas están mezclados. Entonces es un poco cambiar el chip. ¿Le fue bien dirigiendo actores de teatro que no habían hecho cine? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, siempre nos han gustado los actores de teatro, ¿no? Alvarito Rodríguez. Alvarito Rodríguez, que es uno, está aquí porque hablar de Felipe Arjure sin Alvarito Rodríguez es como raro. Ahí está Alvarito. Entonces Alvarito era de la Candelaria y eso, la gente de la Universal. En el Colombian también muchos actores de Colombian teatro. Dream, que fue la segunda película. Que fue la película. Y en la tercera, en Tres Escapularios, era más exigente porque no es una película coral para nada, es decir, son estos dos personajes y la víctima al final, y pues hay unos coprotagónicos que también ilustran, pero todos venían del teatro y todos eran desconocidos de alguna, o son todavía desconocidos, van a salir pues con esta película, y tienen, digamos, la gran ventaja de la disciplina, la formación, la comprensión dramática y eso, y un poco hay que guiarlos en la relación con la cámara, porque en el teatro pues son más vivenciales, es una distancia proxémica más real. El lente distorsiona un poco, pero muy rápidamente se acomodan porque tienen, digamos, el fundamento enorme y el talento ya como constituido, ¿no? Felipe, ¿le costó mucho la película? No, eso fue una gran función, una gran labor que hicieron Enrique Arango y María Clara Aristizábal como productores. Y cuando pues teníamos un premio de 700 millones y cuando terminamos, obvio, como habíamos estado embargados y endeudados cada vez que hacíamos la gente de la Universal, el Colombian, entonces dijimos, no, esto aquí nos fue bien, máximo debemos 300 millones, máximo, que había como rumores y nos juntaron y nos dijeron, no, de los 700 millones nos gastamos 490 en la película y quedan 210 para terminarla, es decir, una cosa increíble. Además dormíamos en hoteles y tenían baño los cuartos, y uno tomaba agua cuando tenía sed, o sea, era un rodaje muy decoroso, ¿no? Exacto, y usted que ha trabajado al lado de grandes directores, porque ha sido no solamente asistente con ellos, sino que ha aprendido en grandes institutos esa enseñanza de que el cine solo se hace con dinero, porque efectivamente es así, como hacer ópera, eso es solo con dinero, eso es muy difícil. Pero aquí, en nuestro humor negro, podemos demostrar que no, ¿no? Pues muy interesante que hagas esa comparación, porque justamente terminamos Tres Escapularios con 700 millones, que son, no sé, $250.000 o algo así. Que no vale un minuto de una película de Spielberg, pues, un segundo. Y acto seguido hicimos en Cineempresa la producción ejecutiva de una gran película americana llamada The Lost City of Z, dirigida por James Gray, con Robert Pattinson y Sienna Miller, en esto aquí en Colombia, en la costa. Y un día costaba lo que costaba el largometraje nuestro entero. Entonces, pues, hasta algún día les comentó, miren, yo con lo que usted hizo un día hago una película entera. Y no se lo creían, decían, es que es imposible. Pues es posible, ¿no? Y lo hicimos. Y si me tocara escoger a mí entre todo ese andamiaje exagerado y de alguna manera distante del cine más industrial y esta experiencia vivencial de Tres Escapularios, en donde uno se sentaba a la mesa y veía todo el crew ahí, o sea, uno le conocía la cara a todo el mundo, sabía quiénes Porque en estaban. estas otras, no, los directores nos sentamos aquí, los extras allí, esta gente aquí, y en hoteles distintos, no se ven, nos encontramos a tal hora, trabajo profesional, te vi. Exacto, y el número de gente, es decir, nosotros aquí éramos 12 personas, o sea, incluidos los dos actores, el que hacía el script era el mismo que hacía el DIT, porque es cine digital, y luego fue el editor, el que encima, o sea, el maquillador, y era el mismo director de arte y el mismo vestuarista, entonces era un crew demasiado reducido. Allá era
pues, o sea, un crew de 350 personas, Sí. 6.000 extras, 7.000 obreros construyendo 7 ciudades en la selva, pueblos indígenas, Rurrenabaque, un pueblo minero que hicimos. Entonces la escala era otra. Nosotros éramos un convito en 4 carros. Sí, sí. Allá teníamos 380 automóviles, sin contar camiones, buses, vanes. Entonces son escalas diametralmente opuestas bueno, y más cercana a la nuestra, más íntima. Sí, yo creo que sí. Nuestra Colombia en la historia, y uno lo ve incluso en los monumentos, en la arquitectura, nunca ha pretendido ser grandilocuente, como lo fue, por ejemplo, México, como lo fue, ¿cómo se llama?, Perú, en Lima. Nosotros, nuestros edificios, todos son pequeños, todos son... No tenemos en ese espíritu nacional un espíritu de grandilocuencia. Nosotros somos así, somos más íntimos, somos más pequeños, y de alguna manera el arte tiene que reflejar esto, ¿no? Es un conector que no había mirado, pero es probable que sea eso. Y la necesidad, ¿no? Es decir, de hacer algo bien hecho, pero hacerlo con eficiencia. Entonces eso nos quita esos excesos de los que hablas y esos maquillajes y esas capas. Entonces nos fuimos a lo sustancial. La hicimos con una cámara de fotos, no teníamos luces, ¿no? Por voluntad, porque llevábamos unas luces en el carro, llevábamos un Steadicam pequeño para moverlo y un slider a manera de dolly para moverlo, jamás lo usamos. Uno ve la película y son todos planos quietos, pero además a propósito, porque no queríamos que nos diera pena hacer la película con una cámara de fotos, entonces disfrazarla con grandes movimientos. No, la estamos haciendo con una cámara de fotos y no nos da pena, planos quietos. Entonces usamos, para variar la estética, un juego atrevido con los focos, pantallas dobles, pues para darle ese carácter cinematográfico maravilloso que lo tienen, ¿no? Y otra de las cosas que siempre usted ha dicho, ¿qué necesita una película? Usted dice, pues hombre, una buena imagen y buen sonido. ¿Cómo les fue con el sonido? Muy bien, muy bien. Lo hizo una persona sola, Diego Rodríguez, y un operador de boom, que había sido alumno nuestro en una iniciativa que hubo en el distrito, ¿no? Rebeldes con Causa. Entonces se fajó, era su primer sonido directo. Yo creo que le tocó duro, fue a esas soledades más difíciles de cruz de 12 personas, pero el sonido extraordinario. Y luego en la mezcla final, Camilo Montilla, que nos acompañó en el Colombian Dream, es un gran talento y un gran amigo, además. Porque ese es otro. El crew lo que le hablaba a toda esta gente que estaba haciendo la producción, después otro grupo igual se encuentra en postproducción, ¿no? Exactamente. Otro grupo igual. Esta gente pasa y ahora viene otro grupo igual para la postproducción. ¿Cuándo vamos a ver esta película, pues, nosotros? El 23 de agosto la estrenamos en Cine Tonalá, ya, por fortuna. Y pues ojalá vaya mucha gente, pero lo importante es que para ese público nuestro, porque ahora hay que hablar de los públicos, ya no existe el público, entonces para ese público de los públicos, el que nos corresponde, pues que tengan la oportunidad de verla en pantalla grande, con buen sonido, con buena imagen, porque cambia la sensación. Y allá hay distribuidoras interesadas, pues, porque es que usted sabe que de pronto no le compren la película para proyectarla en el cómodo horario de las 2 de la tarde el lunes. Por ejemplo, entonces eso no gusta, ¿no? Esta es una distribución independiente. Hubo interés siempre, digamos, de las grandes distribuidoras y exhibidores, pero también quisimos siempre que la película se pareciera a cómo es la película. Es una película pequeña, hecha con una cámara de fotos, una película con una imagen muy buena, con un sonido muy bueno, muy potente, y queríamos sacarla en un circuito reducido y sobre todo no pagar el antipático VPF, que es un poco lo que evitamos, pues porque nunca habíamos hecho una película sin deber plata y nos parecía pues un poco un atropello pagar esa contribución al cambio de los equipos de las salas de cine, porque no nos corresponde, ¿no? Ya. De hecho, hablando de esto, de todas las técnicas y cómo lo aprendió a hacer esto, vienen 2 aprendizajes anteriores. Una es La gente de la Universal, Colombian Dream. La gente de la Universal es considerada una película de culto, ¿no? Entonces esto quienes la tienen, quienes la ven, tienen un tesoro. ¿Qué están haciendo ahora? Están redigitalizándola, ¿no? Se nos había obsoleteado el formato y como la película es tan vigente, teníamos esa presión, la pedían para canales, para verla. Entonces mandamos una copia que teníamos en 1 pulgada,
a Nueva York, la pasamos a digital y ahora pues a lo pobre, seguimos esperando ahora para que el sonido, que es Dolby SR, pues la primera película que tuvo Dolby en Colombia, se lo podamos inyectar y se lo podamos incrustar ahí. Bueno, vea, ahí tienen la gente de la Universal. Ahí tenemos la gente y este es Alvarito García. Ahí está Alvarito en una Rodríguez. De las, Sí. Rodríguez, disculpe. Sí, en una de las más famosas secuencias del cine colombiano. Sí, esta ahí, precisamente. Ahí está Carlos Sánchez enfrente, o sea, padeciendo esos giros infernales, y hay que decirlo, Bambán abajo, moviendo las sillas, que es uno de los mejores tramoyistas que ha tenido este país, moviendo esas sillas a gran velocidad para generar ese efecto. Ya, porque uno se imagina la gran máquina, la computarizada, dando el efecto, haciendo No, eso es puro picapiedra. Sí, picapiedra. La gente de la Universal, maravillosa, que entonces ya viene remasterizada. Exactamente. Por otro lado, y yo quiero aprovechar estos últimos segundos para hablar de lo otro que viene en su carrera, y es la dirección artística del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y usted ha hablado de varias ideas. Una de ellas es que quiere darle más presencia a Cartagena, al cine que se hace, no un cine, digamos, este cine, que como usted lo está haciendo, se hace con una cámara sin vergüenza, ¿sí? Con pocas personas sin vergüenza. Y por el otro lado, que deje de ser una competición. Sí, yo creo que es importante, digamos, deslindar el cine del deporte. El deporte es muy importante haciendo nacionalidad y el cine es muy importante haciendo nacionalidad, y yo creo que en los territorios olvidados de este país, pues la presencia de nuestros deportes y nuestros deportistas han sido motivo de orgullo para la gente, las novelas cuando no había cine y los programas de televisión, motivo para identificarse. Entonces digamos que la cultura audiovisual y el deporte han constituido nación y han evitado que la gente de las fronteras olvidadas se sienta más venezolana que colombiana o más ecuatoriana. Brasileño. Cuando llega el partido de fútbol son colombianos y juegan contra Venezuela y contra no sé qué, pero eso no nos puede confundir, y cuando se trata de los propósitos de cada uno, pues el deporte es verticalizable, porque no importa usted qué juez tenga, si alguien corrió en 7 segundos y el otro corrió en 8, este es más rápido, y usted cambia a los jueces y sigue ganando el mismo y los vuelve a cambiar y sigue lo mismo. En el cine se relativiza más, pues porque claramente si usted cambia un jurado y pone otro, es los posible gustos, que ganase otra película. Entonces gana otra película y la verticalización es distinta. Y lo otro es que es distinto, digamos, cuando usted es una hegemonía en donde nació el cine, como pasó, digamos, con Francia y con Estados Unidos desde su nacimiento, pues Lumière y Alva Edison se peleaban quién inventó el cinematógrafo y no sé qué, y 118 o 100, no sé cuánto, 15 años después o 14, pues les gusta seguir siendo el sitio donde toca ir a preguntar si la película le quedó bien. Cartagena es distinta y tenemos, digamos, ya no un mundo que hace 1000 o 2000 películas al año, sino hace 15.000 y 20.000 por toda esta democratización de la que hemos hablado. Y en Colombia tenemos un antecedente de 21 años en donde hemos hecho legislación, desde la Ley de Cultura en el 97, la primera ley de cine del 2003 y la segunda ley del cine en el 2012. Entonces, digamos, tenemos motivos para concentrarnos en la reflexión, el pensamiento, por supuesto, sin abandonar nunca la fiesta del cine, el cine de calidad, las estupendas proyecciones, traer gente interesante, pero en vez de encerrarlos a que sean jurados, van a estar hablando con la gente, van a estar circulando, y va a ser un festival, digamos, con toda la visibilidad que nos gusta tener en los festivales. Buen cine, buenos personajes, todo eso. Eso, traer Tilda Swinton y todos los que han llegado todos acá. Bienvenidos. Habrá todavía una decisión en ese respecto. Ahí tenemos un par de sorpresas cocinándose que esperamos que se concreten, y entonces digamos que todo ese elemento de la fiesta del cine, pues obviamente, o sea, vamos a hacer una fiesta alegre, por eso es un festival, no vamos a volver una fiesta triste, pero nos vamos a centrar en eso, vamos a conectar con Cartagena un poco más, hay un reclamo de los cartageneros, de los caribeños. Llegan los cachacos, ven su cine y se van.
Han dicho eso, sí. Yo no creo que en ningún caso esa haya sido la intención del festival, pero pues si hay esa percepción, hay que atender esa queja y hay que acercarse para que ellos se sientan más incluidos. Con toda razón, es su casa además. Han sido 58 años los anfitriones. Y semejante casa, ¿no? Semejante casa, entonces pues más que merecido, muy importante además, porque no tiene sentido que un festival de cine se haga en una ciudad y que no dinamice las variables que van a generar las condiciones para que esa sea además una constructora de cine, una productora de cine como ciudad. Entonces hay que caminar en ese sentido y así lo vamos a hacer. Felipe Algure, muchísimas gracias. No, señor, a ustedes muchas gracias y que les guste la película. Seguro, porque ahorita, entonces, 23 es el estreno. 23 de agosto queda en en cartelera. Y queda en cartelera a partir de eso, sí. A partir de eso. 8 de la mañana, 55 minutos, Felipe Algure. 3 escapularios, es la próxima película que veremos. Es su tercera película dirigida por él, porque pues, cine tiene detrás Felipe Algure toda la historia que usted quiere. Muchísimas gracias por estar